Nos ocupamos ahora del peligroso pulso que mantiene el régimen iraní, uno de los grandes productores mundiales de crudo y gas, con la comunidad internacional. Una guerra solapada y secreta de consecuencias impredecibles a causa de su programa nuclear que podría ocultar fines militares. Primero fueron las amenazas de Ahmadinejad de cerrar el estrecho de Hormuz, que afectaría al abastecimiento mundial de crudo. Y después, la respuesta, el último asesinato de un científico iraní experto en estrategia nuclear. Atentado del que se ha desvinculado Estados Unidos con una condena tajante. Mientras, el presidente Ahmadinejad, cada vez más aislado, busca apoyos en su gira por Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba. Informe Semanal analiza esta escalada de tensión en el Golfo Pérsico con sanciones comerciales a Irán por parte de Estados Unidos y el embargo a su petróleo acordado por la Unión Europea. La línea roja recorre el estrecho de Hormuz, la frontera entre Irán y Occidente que puede marcar el fin de un conflicto de baja intensidad y el comienzo de las hostilidades en uno de los centros neurálgicos y geoestratégicos del mundo. Por el Golfo Pérsico pasa una quinta parte del petróleo y a través de él llegará a las superpotencias gran parte del crudo de las mayores reservas conocidas. Los mercados de futuros lo saben y para el régimen de los ayatolás el estrecho es el baremo de sus relaciones internacionales. Por supuesto que hay una guerra encubierta contra Irán y creo que lo estamos viendo en todos los frentes. Los asesinatos son tan solo la punta del iceberg, valga el cliché. El virus cibernético es uno de los actos de guerra más brillantes que hemos visto en décadas, por no decir siglos. De hecho, se enmarca en una concepción totalmente nueva de la guerra. Las demás agresiones, los sabotajes, los asesinatos, el terrorismo, son relativamente clásicas. El virus fue una idea tremendamente original y propia de la guerra del siglo XXI. Para los expertos como Dickey, los bandos de esta confrontación irán con su desconfiado pulso con Occidente, empezando por la Casa Blanca, y la incógnita de la reacción israelí a las amenazas de Teherán podrían hacer que la situación se les vaya de las manos. Por eso, las bases norteamericanas en la zona se hallan en estado de máxima alerta, y en los próximos días, más que maniobras, se planea un despliegue masivo de naves de guerra. Todo con tal de impedir a Irán que bloquee el tráfico en el Golfo y acceda al arsenal nuclear. Por eso, en el escenario interno, los asesinatos selectivos de científicos nucleares se repiten con el fin expeditivo de retrasar lo más posible ese desarrollo. Desde enero de 2007, cuando el profesor Ardeshir Hassanpour murió envenenado en extrañas circunstancias, hasta el pasado día 11 con el asesinato de Mostafa Rezan, 5 expertos nucleares han sido eliminados, 4 con la táctica de la bomba magnética que un motociclista pega a la chapa de su coche. Un sistema estrenado en la Segunda Guerra Mundial, desarrollado en Irlanda o Líbano y perfeccionado en Irak y Afganistán, que ahora muchos analistas atribuyen a Israel. Quiero negar categóricamente que exista ninguna participación de Estados Unidos en ningún acto de violencia en Irán. Nosotros creemos que debe de haber un entendimiento entre Irán, sus vecinos y la comunidad internacional para avanzar hacia una solución que acabe con la actitud provocativa de Irán y con su búsqueda de armas nucleares. El temor de Washington es que la oleada de asesinatos selectivos pueda provocar un efecto boomerang y la opinión pública iraní se vuelva contra Occidente en vez de contra su propio gobierno, ayudado por el efecto devastador del recrudecimiento de las sanciones económicas. Como nos explica el escritor y teórico de origen iraní Vali Nasser, asesor del Departamento de Estado norteamericano. La mayoría de los iraníes no entiende cómo Europa y Estados Unidos les castigan con estas sanciones. Adoptan una postura muy nacionalista. Su actitud es muy similar a la de los egipcios en la época de la crisis del Canal de Suez. Es una reacción muy parecida a los tiempos de 1953, cuando se produjo la intervención extranjera en Irán. El nacionalismo es algo muy complicado
Pocas personas van a salir a la palestra apoyando a los extranjeros contra su propio gobierno. En Irán la gente no se fija en la inflación y la pobreza causadas por las sanciones, culpando no a su gobierno, sino a los de fuera. Desgraciadamente, Europa y Estados Unidos ya han intervenido mucho en el régimen de sanciones. Todavía necesitan algo de Irán, una excusa que les sirva como de hoja de parra, que les permita dar marcha atrás. Pero creo que es importante saber que la idea de las sanciones ha alcanzado la última fase. Vamos a sanciones más duras, que esencialmente privan a Irán de su principal ingreso. Básicamente, en Irán se está creando una situación por la que el país quedará a largo plazo fuera del mercado del petróleo. Como antes en el vecino Irak, la primera víctima de las sanciones es la poderosa clase media en Irán, el motor que comenzó exigiendo cambios tras las elecciones robadas de junio de 2009, el germen de la primavera árabe. Desde entonces, el régimen busca un balón de oxígeno en los pocos aliados que le quedan. Porque en este mismo instante, a las 2:30 de la tarde, vamos Ahmadinejad y yo a afinar la puntería rumbo a Washington y que van a salir de aquí unos cañones muy grandes y unos misiles porque vamos a atacar Washington. Los ataques informáticos, como el virus Stuxnet, para espiar y reprogramar los sistemas de sus instalaciones nucleares, son el otro pilar de la estrategia occidental contra Irán. Es la soft war, como ya se ha dado en llamar. Temiendo ataques contra esos centros nucleares, el gobierno los ha distribuido por todo el país, algunos en búnkeres y zonas montañosas difíciles de alcanzar. Cuanto más éxito tenga la guerra encubierta, menos probabilidades habrá de una guerra abierta. Ahora bien, cabe la posibilidad de que Irán sienta tanta presión que decida hacer algo para descorchar la botella y soltarlo todo. Pero yo no lo creo. Los iraníes no están locos. Quieren preservar su régimen, quieren preservar su dinero y quieren preservar su poder. Creo que entienden que, aunque puedan obtener algún rédito político de un enfrentamiento con Occidente, una guerra declarada puede ser muy difícil para ellos. Para muchos, la belicosidad declarada de la nomenclatura teocrática iraní esconde en realidad la voluntad de desviar la atención sobre la creciente disidencia interna y las divisiones en la cúpula de poder. El enfrentamiento entre el presidente Mahmoud Ahmadinejad y la Gría Suprema, Ali Khamenei, no excluye ningún tipo de golpes. Los líderes reformistas, ex altos cargos islámicos, Mehdi Karoubi y Mir Hussein Mousavi, se hallan bajo arresto domiciliario desde el 14 de febrero. Todos los que estamos aquí queremos reivindicar nuestro derecho y nuestros votos. El 14 de febrero habían convocado una manifestación en apoyo de las revueltas árabes. Las cárceles en Irán nunca han estado tan llenas. Sería completamente estúpido por parte de Occidente implicarse con uno de los bandos, ya sea el de Ahmadinejad o el de Khamenei. No. Sabe, llevo 30 años escribiendo sobre Oriente Medio y una de las cosas de las que se da cuenta uno en todo ese tiempo es que los occidentales en general y los estadounidenses en particular no tienen ni idea de lo que están haciendo allí. Si tratasen de microgestionar un enfrentamiento en un régimen tan hermético como ese, solo podrían pifiarla. Para luchar contra el sabotaje occidental, también de sus ondas, el régimen iraní retira antenas parabólicas de los tejados y corta Internet a los usuarios. Incluso ha anunciado la creación de una intranet especialmente diseñada al margen de la red global. La última medida represiva ha sido cerrar la Casa del Cine, uno de los pocos oasis de libertad en Teherán.
No es nada de eso. Él es una buena persona, es un hombre decente. Entonces, ¿por qué pide el divorcio? No se quiere venir conmigo. Mi padre, no puedo abandonarle. Su padre tiene Alzheimer. En vísperas de los Oscar y del posible galardón a la favorita, una separación del director Asghar Farhadi. Una obra tan compleja, desquiciante y al mismo tiempo universal como la frustrante situación de Irán y de los iraníes. Esta frustración aumenta cuanto mayor es su preparación. Alguien en Egipto, en Irán, en Túnez, va a la universidad, estudia ingeniería, empresariales, y sale y se encuentra con que no tiene trabajo, ni siquiera como funcionario. Al menos sus padres podían serlo. Así que ahora hay taxistas muy bien educados, mecánicos en Egipto. Tenemos lo que podríamos denominar una inteligencia lumpen, educada pero de clase baja. Un segmento social que es joven, frustrado, que no ve oportunidades, y eso crea una fuerza social explosiva. A nivel geoestratégico está en juego el reequilibrio de fuerzas en Oriente Medio, y en casi todas las ecuaciones hay que considerar el papel de Irán, su pulso con Turquía, como se puede ver en Siria o Líbano, con Estados Unidos en el teatro de Irak o en el mismo Golfo, con Arabia Saudí en Egipto, Yemen o Bahrein, con Israel tratando de neutralizar, aunque solo sean a nivel retórico, las amenazas de Teherán, en el nuevo paisaje de la primavera árabe. En Irán la situación es diversa. Si pensamos en Túnez, un vendedor de frutas se prendió fuego. En Irán, el presidente pertenece a la clase de los fruteros. No es corrupto, no ha estado en el poder 30 años, vive en un barrio muy pobre y viene de un estrato social muy bajo. Desde que se ha convertido en presidente, Ahmadinejad ha colocado a muchos de esos fruteros en puestos de gobierno. En Irán los fruteros no tienen problemas, es la clase media la que los tiene. Por eso no vemos la misma dinámica de Túnez. Aunque la revolución iraní fue hace 30 años, sigue muy presente en la memoria histórica, al igual que la memoria de Franco en España o la memoria de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Francia. Nadie quiere que eso vuelva a ocurrir. Nadie quiere volver a pasar por una revolución. Si hay un argumento en contra de una nueva revolución verde o una primavera persa, es precisamente ese recuerdo de anteriores revoluciones. Pero, en última instancia, si el régimen sigue volviéndose cada vez más represivo y trata de cortar a los jóvenes iraníes del resto del mundo, estos no lo consentirán. یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین